¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por 4Rogante, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1941. IMO tiene muchas cosas buenas. Al lado del río, un monarca inmortal de mediana edad con un rostro cubierto de manchas oscuras miraba el río en estado de shock. De repente encontró este pasaje con un ki asesino extremadamente débil. Incluso un rey inmortal puede entrar. ¿Ocurrió algo en el río o hubo otra marea? Pronto sacó un barco y lo arrojó al río. Avanzó unos cientos de metros y se dio cuenta de que lo que veía era real. Mientras siguiera este pasaje, el ki asesino sería extremadamente débil. Al darse cuenta de esto, reprimió la emoción en su corazón y aceleró. Su barco pronto desapareció. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vi al monarca inmortal Gushu ir al río en un bote solo? ¿Vi mal? El de pelo blanco Gai Xianchen miró el río en estado de shock. Había algunas personas a su lado. Algunos vinieron del Hotel Dunyan, otros se unieron a mitad de camino. No viste mal, hay un túnel aquí. El ki asesino es extremadamente delgado. Gushu salió de este túnel. El escuálido anciano miró el túnel con el ceño fruncido. El anciano y la mujer se miraron. Habría mareas en el río cada 100.000 años. Esto daría lugar a regiones de débil ki asesino. Se formarían túneles como este y solo entonces se podría entrar fácilmente en el Palacio de los Rayos. De lo contrario, más de 10 emperadores inmortales tendrían que unirse para entrar. Incluso con eso, tendría que haber cultivadores inmortales del cuerpo de Dios. Pero esto no fue en ese momento. ¿Cómo podría haber tal túnel? El anciano escuálido y la anciana sabían por qué habían venido aquí. No vinieron por el palacio. Si pudieran, se habrían ido hace mucho tiempo. Vinieron por IMO. IMO podría sacar fácilmente un rango inmortal de grado extremo y una fruta azul de madera emperador. Esto significaba que tenía muchas cosas buenas sobre él. Por supuesto, si IMO no se atreviera a ir al río, aún lo seguirían. A menos que tenga un tesoro que pueda dividir el ki asesino, el sentido espiritual de la anciana escaneó el túnel y frunció el ceño. El anciano se burló ya que hay un túnel aquí y cualquier rey inmortal puede atravesarlo, no hay necesidad de formar equipo. Entonces, el anciano liberó una nave inmortal y pronto desapareció en ella. Al ver esto, la anciana tampoco perdió el tiempo. Trajo a su discípulo y desapareció en el túnel. El resto de la gente soltó sus naves inmortales y entró en el túnel. Los tres se habían detenido ahora. Estaban en el centro del río. Un remolino apareció ante ellos. El mapa apuntaba a este remolino. Este remolino era muy extraño. No había ni una gota de agua dentro. El agua del río parecía haber dado la vuelta al remolino. Este remolino era como un pozo en un río. Fue muy inquietante. Probablemente esté aquí, dijo Yulesen. Saltemos juntos. El sentido espiritual de IMO escaneó una astilla de ki asesino fuente de rayo. IMO ya no necesitaba abstenerse de este ki asesino. Solo necesitaba encontrar un lugar para establecerse y luego fusionar la fuerza asesina en su arte divino. Su Dao no era el Dao de la carnicería, por lo que no necesitaba seguir devorando ki asesino aquí. Solo necesitaba comprender la fuerza asesina en su interior. IMO saltó primero. Para evitar que la pareja se viera afectada por el ki asesino, devoró el ki asesino aquí. En el túnel, el sentido espiritual de IMO vio un gran palacio. Momentos después, los tres y sin sombras entraron en este palacio con un rayo parpadeando por todas partes. Había menos ki asesino aquí. El palacio era enorme y había restricciones de sentido espiritual. El sentido espiritual de IMO ni siquiera podía ver cuál era el borde del palacio. Gracias, hermano Ie, sin ti nunca podríamos llegar aquí. Este es el palacio exterior. Yulesen se inclinó ante IMO dándole las gracias desde el fondo de su corazón. A IMO no le importó y dijo: sin tu mapa no podría encontrarlo aquí. Estamos colaborando. Necesito entrar solo para encontrar algo. Creo que ustedes están haciendo lo mismo. Cuando nos vayamos, ustedes pueden irse conmigo. Yulesen se inclinó: hermano Ie, ya te molestamos lo suficiente. Incluso para este pozo, si no refinaras el ki asesino, no podríamos entrar. No hicimos ningún esfuerzo en el camino.
Si todavía tenemos que molestarlo para que salga, seríamos demasiado inútiles. Tenemos la runa espacial de transmisión. Podemos irnos en cualquier momento. Shikion saludó con sus puños y dijo: Sí, hermano Ie, separemos aquí. También vamos a dejar el río abisal después de este palacio. ¿O no? Iemo de repente pensó en algo. ¿Qué pasa? Yulesen miró a Iemo con confusión. Iemo acarició su cabeza. He estado devorando ki asesino en el camino y olvidé que formaría un túnel por algún tiempo. Esto le dice a la gente cómo llegamos aquí y les abrimos el camino de forma gratuita. Iemo estaba en un estado de iluminación cuando aprendió su arte de Dios. No pensó en esto. Entonces nosotros... Iemo impidió que Yulesen hablara. Es inútil que la gente ya esté aquí. No tenemos tiempo para bloquear ese túnel. Tan pronto como Iemo dijo esto, un hombre de mediana edad cuyas manchas oscuras en su rostro aterrizaron no muy lejos de ellos. ¿Monarca inmortal Gushu? Yulesen reconoció a esta persona. Así que ustedes dos llegaron primero. Parece que tienes un bonito artefacto inmortal. El hombre de mediana edad reconoció a la pareja. En cuanto a Iemo, lo ignoró. Shadowless se veía extraordinario pero no le importaba. El rostro de Yulesen se hundió. Aunque su nivel de cultivo era más débil que el del monarca inmortal Gushu, no le tenían miedo. Jefe, ¿quién es este niño? ¿Debería comérmelo de un trago? Shadowless mostró sus dientes hacia el monarca inmortal Gushu. Jaja, linda mascota, quiere comerse un monarca inmortal de una vez. No es de extrañar que no quiera unirse a nosotros. Puedes venir aquí solo. Sonó una voz aguda, era esa anciana. Tan pronto como dijo esto, el escuálido anciano aterrizó primero en el palacio. La anciana la siguió y aterrizaron otras 9 figuras. Tu mascota inmortal es bastante agradable. El anciano miró sin sombras y se rió. Estaba sorprendido de quién era Iemo, cómo tenía tantas cosas buenas. Qianbei, Yulesen los saludó. Iemo podría ignorar a los dos pero no pudieron. Iemo, realmente tienes muchas cosas buenas. La anciana se rió tristemente mientras miraba sin sombras durante un largo rato. Capítulo 1942. Los ataques de la anciana. Hermano Ie, Yulesen estaba un poco preocupado. No conocía el nivel de cultivo de Iemo, pero esa anciana era un emperador inmortal. Al ver a Yulesen preocupado, Iemo inmediatamente dijo: Hermano Yu, ustedes van primero. No te preocupes por mí. Por cierto, mi secta es la secta inmortal Moyoe del cielo de Gonua. Puedes visitar mi secta cuando estés libre. Yulesen estaba aturdido. ¿Cómo pudo Iemo decir eso? Incluso si iba a decir esto, debería ser a través de la transmisión de sonido. ¿Por qué Iemo expondría quién era? Incluso si Iemo se escapó hoy, podrían encontrar su secta. Pero realmente no pudo señalar la culpa de Iemo y solo pudo saludar con los puños. Si hay la oportunidad de hacerlo, definitivamente vendremos a visitarlo. Adiós. Luego, los dos se precipitaron hacia el palacio. Iemo no estaba asustado, por supuesto. No necesitaba ocultar su secta. La gente de todas partes ya lo sabía. Estas personas simplemente no habían salido todavía y, por lo tanto, no lo sabían. Al ver a Iemo decirles el nombre de su secta sin dudarlo, el anciano escuálido y la anciana fruncieron el ceño. Iemo no parecía ser un idiota, ¿por qué dijo algo tan estúpido? Todos vayan a hacer sus propias cosas. El viejo escuálido no esperaba que Iemo ni siquiera ocultara quién era. Estaba más sorprendido de que Iemo viniera de una secta del dominio del cielo bajo. Si ese fuera el caso, las cosas serían mucho más fáciles. Mucha gente quería ir, pero estos dos emperadores inmortales aún no habían hablado. Ahora que el escuálido anciano dijo esto, todos saludaron con los puños y se fueron. Pronto, solo quedaron el anciano escuálido, la anciana y Iemo. Iemo, tu mascota inmortal es realmente buena. Allanó el camino cuando llegaste, ¿verdad? Siempre me quedo cerca del río, realmente me falta una mascota como esta. Dime un precio, lo compraré. Kailiu no podía molestarse en fingir. No puedes pagarlo. Iemo se burló. Un simple emperador inmortal en la etapa intermedia se atrevió a amenazarlo. Como el emperador no puede permitírselo, entonces no lo compraré. Después de llevarme a la mascota, ni siquiera puedo molestarme en mirar las otras cosas. El tono de la anciana se volvió duro y un bastón de jade apareció ante su cabeza. El escuálido anciano se rió y dio un paso atrás.
La mascota de Iemo era buena, pero entendió las palabras de la anciana. Ella solo quería la mascota y el resto de las cosas eran suyas. Al ver que Iemo ni siquiera se movía después de que soltó su artefacto mágico, la anciana estaba completamente furiosa. Un simple cultivador de refinamiento corporal se atrevió a tomarla a la ligera. ¿Era el único cultivador de refinamiento corporal en este mundo? En su furia, el bastón de Jade barrió un velo verde que envolvió completamente a Iemo. Al mismo tiempo, su dominio de emperador inmortal se extendió. Ella no planeaba matar a Iemo de inmediato. Ella había planeado darle una lección a este chico primero. El violento color verde apretó a Iemo como derramando mercurio. Si Iemo fuera realmente un rey inmortal, este dominio lo haría pedazos. Shadowless abrió la boca y ni siquiera devoró el dominio. Para él, esta anciana era tan débil que no necesitaba ayudar. Al mismo tiempo, el dominio de Iemo se expandió. Aparecieron crujidos y el rostro de la anciana cambió. Sintió que su dominio se agrietaba bajo el dominio de Iemo. Bastón, la anciana sintió la esencia inmortal de Iemo incluso más poderosa que la de ella y su rostro cambió. Su bastón se volvió de un color verde que estaba lleno de ki muerto. Cuando Iemo liberó a Zishu, Shadowless no pudo resistirse a morder. Con un crujido, el dominio del emperador inmortal de la anciana instantáneamente se lisió y se abrió. Un rayo púrpura barrió toda la fuerza asesina cercana y abrió su ki verde de la muerte. Retumbar. El rayo de espada de Zishu chocó con su bastón, abriendo fácilmente los rayos verdes. Cuando la feroz fuerza asesina ató a la anciana, se dio cuenta por completo de que no era nada para Iemo. No es de extrañar que Iemo no la considerara una amenaza. Con su poder, ¿cómo podría ella siquiera ser una amenaza para él? Derroche. El rayo de la espada púrpura hizo un corte en la anciana. Devorar dominio, ¿cómo podía el anciano no darse cuenta de que veía mal? Este Iemo podría matar fácilmente a un emperador inmortal en la etapa intermedia. En ese caso, incluso él no era rival para él. No solo eso, su mascota podría devorar dominios emperadores inmortales. Cuando vio claramente el arte de Dios de Iemo, el anciano rompió una niebla roja. Al mismo tiempo, su escuálido atrevimiento se hizo alto y voluminoso. La niebla roja entró instantáneamente en el dominio de Iemo, formando ondas rojas y bloqueando el rayo púrpura. Grieta. La niebla roja entró instantáneamente en el dominio de Iemo, formando una pared de ondas rojas bloqueando ante el rayo púrpura de Iemo. Grieta. El arte del dios Grieta de Iemo llevó una fuerza letal espacial y se estrelló contra la pared ondulada roja. Al momento siguiente, la pared se llenó de grietas y los rayos púrpura terminaron, incapaces de perseguir a la anciana. También provenían del suelo ligeros crujidos. El piso extremadamente duro del Lightning Kid God Palace tenía pequeñas grietas. La anciana tomó su brazo roto y lo conectó con un rostro pálido. La joven que trajo tenía la cara morada. Nunca había visto a su maestro perder por completo en un movimiento y perder un brazo. Si el anciano no ayudaba, su amo estaría en una situación peor. El artefacto mágico de la pared de niebla roja había desaparecido. Claramente el viejo escuálido lo guardó, pero su rostro de piel de árbol estaba lleno de conmoción. No es de extrañar que seas tan arrogante, ya eres emperador inmortal en la etapa terciaria. Iemo sintió el poder del anciano tan pronto como luchó. El escuálido anciano estaba aún más sorprendido y saludó con los puños a Iemo con seriedad. Buenos ojos, amigo inmortal, buen diosar. El arte de mi dios es ordinario, lo he cultivado durante muy poco tiempo, pero tu arte de dios es bastante asombroso. Probablemente lo cultivó innumerables veces, increíble. Iemo levantó su pulgar hacia el anciano. El viejo escuálido estaba aún más sorprendido. ¿Significaba esto que Iemo podía ver su origen? Iemo ignoró al escuálido anciano y caminó hacia la anciana que llevaba a Zishu. Aún no te has llevado a mi mascota inmortal, ¿por qué te vas? Estoy ciego, estoy dispuesto a compensar cualquier pérdida. ¿Cómo podía la anciana no saber que si seguía luchando, moriría? Podría usar una runa de transmisión espacial, pero si se iba, su discípulo estaría muerto con certeza. No es de extrañar que Iemo no tuviera miedo de que se conociera su origen. Con su dominio, ¿quién se atrevería a buscar problemas con él? Empezó a dudar si el escuálido anciano veía mal. Iemo tenía una esencia inmortal y un sentido espiritual tan poderosos, ¿cómo no podría ser un emperador inmortal?
Sabía que aún no había usado su verdadero arte de Dios, pero al ver lo relajado que estaba Imo, sabía que incluso si usaba su carta de triunfo, no sería rival. El escuálido anciano aterrizó junto a la anciana y saludó con los puños: amigo inmortal y, Bimal, por favor ten piedad. La hermana marcial Kailiu y yo estamos dispuestos a compensar tus pérdidas. La anciana sabía lo que quería decir el escuálido anciano. Si se unían, podrían defenderse de Iemo, pero si se separaban, no tenían derecho a hablar con Iemo. Iemo se rió. ¿Tienes algo que me gustaría? Si no es así, muévase a un lado, me ocuparé de usted más tarde. Tengo la receta de vino de Dunian. Si está dispuesto, puedo dárselo. El anciano volvió a su aspecto escuálido. ¿Estás con ese Dunian? El tono de Iemo fue despectivo. Este tipo no lo admitió antes, pero ahora lo admitió él mismo. Capítulo 1943. Emperador Divino Chuchen. El escuálido anciano no se explicó y solo sacó un deslizamiento de jade y se lo arrojó a Iemo. El sentido espiritual de Iemo escaneó. De hecho, era la receta del vino. Dentro había todo tipo de vinos, incluido el de Dunian. Parece que eres muy bueno haciendo vino. Iemo guardó el deslizamiento de jade mientras su intención asesina se disipaba lentamente. Su tono era desdeñoso. ¿Tienes una parte del hotel de Dunian? La anciana miró sorprendida al escuálido anciano. Iemo miró a la anciana. Littlewood ha dado el peaje de la carretera, ¿dónde está el tuyo? No lo veo. El viejo escuálido se enojó. Iemo, te di la receta del vino y no pedí la Emperor Wood Blue Fruit, ¿qué más quieres? Solo te estaba mostrando algo de respeto en nombre de los dos, desde cuando se convirtió en peaje. Ahora se estaba arrepintiendo al extremo. Debería haber usado la receta para intercambiar la fruta azul madera emperador. Ahora, dio la receta pero no obtuvo la fruta. Abrí el camino hacia el palacio. Ustedes entraron sin ningún esfuerzo, ¿no necesitan pagar un peaje? Ustedes entran ingratos e intentan robar a mi mascota inmortal. ¿Crees que soy fácil de abusar porque mi nivel de cultivación es bajo? Iemo preguntó con frialdad. ¿Qué deseas? La anciana miró a Iemo. Sabía que si molestaba a Iemo realmente la mataría. Incluso si abandonaba a su discípulo, solo tenía un 50% de posibilidades de escapar. Las píldoras inmortales de nivel 9 y los artefactos inmortales de nivel 9 son basura para mí. Ni siquiera me importan las hierbas espirituales inmortales de nivel 9, ¿qué puedes darme? Preguntó Iemo. Los rostros de la anciana y del escuálido anciano cambiaron. Las cosas inmortales de nivel 9 eran basura para Iemo, ¿qué quería? Iemo realmente no tenía la intención de obtener nada de la anciana. Dijo estas cosas para ver si la anciana conocía algunos secretos específicos sobre el palacio. Iemo no creía que no tuviera secretos cuando fue ella quien le propuso al equipo venir aquí. Al ver a la anciana con el rostro hundido, Iemo quiso recordarle cuando de repente sacó una flecha de su anillo de almacenamiento y se la arrojó a Iemo. Esta flecha es del arco dorado del exterminio inmortal. No es algo con lo que los objetos espirituales inmortales de nivel 9 ordinarios se puedan comparar. Si aún no estás satisfecho, incluso si muero, pelearé contigo. Iemo agarró la flecha. Cuando lo tomó, sintió que era exactamente lo mismo que la primera flecha. Casi no pudo contener su emoción. Iemo no esperaba que antes de comenzar a buscar, obtuviera la segunda flecha. Esto no está mal, lo aceptaré. Iemo reprimió su emoción mientras jugaba con la flecha con calma. Al ver a Iemo tomar lo suyo, la anciana respiró tranquila. Mientras usaba su esencia inmortal, el brazo roto estaba conectado a ella. Al ver que eres tan genuino, te diré algo. Iemo miró a la anciana y de repente sonrió. ¿Qué? La anciana miró a Iemo con cautela. Esta es mi suposición. Littlewood se quedó en el río abisal Kimway todos estos años, probablemente para recuperar su nivel de cultivo. Por supuesto, confía en el ki asesino y el vino Dunian. Quizás hizo el vino Dunian, Iemo escaneó al escuálido anciano y dijo. El escuálido anciano se burló y estaba a punto de irse. Iemo dijo con calma. Escuché hace muchos años, que alguien usó un dominio celestial roto y aplastó a un emperador divino hasta la muerte. Me pregunto si ese emperador divino está realmente muerto o simplemente está fingiendo. ¿Quién diablos eres tú? El viejo escuálido de repente se dio la vuelta y miró a Iemo con frialdad. Si fue amenazado por Iemo, habría liberado su artefacto mágico y ya habría matado a Iemo.
Sabía que si peleaba con Iemo, perdería mucho poder incluso si no perdía. El actual él no podía permitirse eso. Ya he dicho quién soy el líder de la secta inmortal Moye. ¿Y qué? El anciano solo usó un movimiento, pero Iemo ya lo reconoció. Su antiguo sentimiento era muy similar al de Kaimi. Esa pared roja ondulada se formó de manera tan casual. Iemo nunca había visto a alguien usar un arte de Dios con esa facilidad. Solo los emperadores divinos y algunos grandes emperadores importantes podrían hacer eso. El ki del anciano hizo que Iemo se diera cuenta de que definitivamente una vez fue un emperador divino. Se quedó en el río para usar ki asesino para recuperar su poder, pero otra razón fue que su nivel de cultivo cayó y ya no pudo ocultar su ki emperador divino. Tuvo que usar el ki asesino aquí para ocultarlo. Además, el viejo escuálido le dio la receta. ¿Cómo podría Iemo no saberlo? Un emperador divino llamado Little Mood. Iemo pensó en ese emperador divino Chuchen que fue aplastado hasta la muerte. Teca nota. El carácter Chen en chino se compone de los caracteres para pequeño y barro. Al ver que a Iemo ni siquiera le importaban sus amenazas, la fuerza del escuálido anciano se hundió. ¿Eres realmente un emperador divino? Preguntó la anciana en estado de shock. El escuálido anciano suspiró abatido. Sí, soy Chuchen, pero ahora ya no soy un emperador divino. Iemo, ¿quién te dijo que fui aplastado hasta la muerte por otro dominio celestial? Iemo tenía algo de interés en este emperador divino Chuchen, pero no tenía tiempo que perder ahora. Necesitaba ir a buscar las flechas de hueso y el control espiritual que le dio la anciana. Lo escuché de un anciano de mi secta. Iemo no mintió, Kaimi era un anciano ahora. Imposible, ¿cómo puede un anciano de tu dominio del cielo inferior saber cómo desaparecí? Chuchen reprendió con desprecio. Iemo se rió, ese mayor mío se llama Kaimi. Escuché que también solía ser un emperador divino. Kaimi. ¿No está muerto? Chuchen dijo en estado de shock. Luego dijo inmediatamente. ¿Cómo puede Kaimi unirse a tu secta? Porque ve potencial en mi secta, así que se unió. Kaimi es ahora un anciano emperador inmortal de la secta inmortal Moye. Chuchen abrió la boca y finalmente no dijo nada. De hecho, creía un poco en Iemo. Iemo definitivamente no era viejo y su nivel de cultivo parecía la etapa terciaria del monarca inmortal, pero su poder de batalla no es más débil que la etapa terciaria del emperador inmortal. Esto era inaudito. Si hubiera un pico de la etapa terciaria del rey inmortal pródigo que pudiera matar a un monarca inmortal en la etapa intermedia, el emperador divino Chuchen lo creería un poco, pero la diferencia entre el monarca inmortal y el emperador inmortal era como el cielo y la tierra. Una etapa primaria de emperador inmortal podría matar fácilmente a algunas etapas terciarias de monarca inmortal. Iemo era un simple monarca inmortal, pero podía matar al emperador inmortal en la etapa intermedia. Incluso con la ayuda de su mascota, esto era absurdo. Chuchen, te escuché decir que puedes encontrar algunos rincones de la vida aquí. Parece que estás bastante familiarizado con este lugar. ¿Puedes venderme un resbalón de jade? Iemo sonrió y quiso acariciar los hombros de Chuchen. El emperador divino Chuchen lo esquivó y dijo, no. Luego ignoró a Iemo y se fue como los otros monarcas inmortales. Al ver a esta anciana a punto de irse, Iemo de repente dijo, ¿de dónde sacaste esa flecha de hueso? ¿Es del palacio? No, hace unos miles de años un emperador inmortal escapó del río. Estaba gravemente herido. Lo salvé y él me pagó con esto. Dijo la anciana y miró atentamente a Iemo. Iemo dudaba de sus palabras. Sospechaba que ella mató a ese tipo y le robó sus cosas, pero de todos modos, Iemo no estaba interesado. Al ver que Iemo dejaba de molestarla, saludó con los puños a Iemo, tomó a su discípulo y desapareció. Iemo pronto se fue. 15 minutos después, encontró una esquina para establecer una formación de sigilo y sacó el disco de formación de tiempo cuando entró. Primero tenía que controlar espiritualmente esta flecha de hueso. Iemo no eligió ir al mundo de la página dorada aquí. Con 2 flechas de hueso, incluso si se encontraba con un maestro de alto nivel, tendría más confianza. Capítulo 1944. El gran salón parpadeando con relámpagos. El espíritu de Iemo controló las flechas de hueso una vez. La primera vez le tomó casi 3 años perfeccionar las 48 restricciones. Pero esta era la segunda vez y estaba familiarizado con las restricciones. Según lo que pensó Iemo, solo necesitaba menos de un mes para controlarlo espiritualmente.
Un mes en el disco de formación de tiempo fue menos de medio día afuera. No le afectó en absoluto encontrar cosas en el palacio. Pero el disco de formación de tiempo duró un día y Emo solo controló el espíritu hasta la 13ª restricción. Emo guardó el disco de formación de tiempo con decepción. No esperaba que las restricciones de la segunda flecha fueran completamente diferentes a las de la primera. Esto significó que las dos flechas de hueso se forjaron con diferentes medios. Las restricciones eran similares pero no del mismo tipo. La persona que forjó este arco y flecha fue un genio. Si Emo quisiera controlar espiritualmente los 48 niveles, necesitaría más de un año. Emo no podía perder tanto tiempo en el palacio exterior, así que dejó de controlar el espíritu de la flecha de hueso. Emo guardó el disco de formación de tiempo y la formación de sigilo y rápidamente entró en las profundidades del palacio. Cuando Emo se adentraba más en el palacio de los rayos, sintió otro ki asesino. Este ki asesino era diferente al ki asesino del río, pero también era muy agudo. También había un rayo en este ki asesino. Emo estaba seguro de que la etapa primaria del rey inmortal ordinario y el monarca inmortal no podrían quedarse por mucho tiempo si no tuvieran medios especiales. No sabía cómo llegaron aquí los anteriores monarcas inmortales. El ki asesino aquí era poderoso pero no podía afectar a Emo en absoluto. Emo pasó fácilmente por esta área. Hileras de restricciones rotas aparecieron antes de Emo. Incluso había algunos esqueletos secos aquí. Estas eran claramente restricciones con cosas adentro, pero las restricciones se rompieron y las cosas adentro desaparecieron. Emo cuidadosamente pasó sin sombras más allá de estas restricciones rotas. Un camino de niebla gris apareció ante Emo. Había un ki asesino extremadamente feroz en el interior, pero mucho menos asesino. Esto no era nada para Emo y era incluso más débil que el ki en el río. Tomó sin sombras en el túnel sin dudarlo. Había algunos huesos esparcidos a lo largo del túnel. Claramente, algunos inmortales habían sido asesinados por este túnel. Después de este túnel, Emo vio más restricciones rotas. Sin embargo, a diferencia de antes, había algunas restricciones que aún no se habían roto. Algunos monarcas inmortales estaban atacando estas restricciones inquebrantables. Emo nunca había visto a estos pocos monarcas inmortales. Claramente, mientras él estaba controlando el espíritu de la flecha de hueso, vienen más personas. Emo tomó el interior sin sombras y esos monarcas inmortales comenzaron a Emo en estado de shock. Cuando vieron que Emo no tenía heridas, comenzaron a atacar esa restricción nuevamente. Nadie vino a hablar con Emo. El palacio parecía tener un diseño simple. Emo no se detuvo y pasó sin sombras más allá de estas restricciones rotas y entró en el siguiente túnel. El ki asesino aquí era mucho más feroz que antes. Además de eso, había una astilla de llamada de demonio del corazón. ¿Cómo estás bien? Esa etapa terciaria de monarca inmortal con manchas oscuras miró a Emo en estado de shock. Claramente, vieron al anciano escuálido y a la anciana pasar por aquí. Pensaron que Emo estaba muerto con seguridad, pero ha pasado un día y Emo también apareció aquí. Emo miró este palacio de nivel 3. La mayoría de los monarcas inmortales estaban aquí. Vio al monarca inmortal de pelo largo y a ese monje como monarca inmortal desde el Hotel Dunyan. Sin embargo, la etapa terciaria del rey inmortal de piel blanca se había ido. Emo no vio a la pareja de Julesen. Probablemente se habían ido en algún otro lugar. Un poco menos de la mitad de las restricciones aquí se habían roto, pero había algunas restricciones bastante completas. Emo conocía a este monarca inmortal de manchas negras, se llamaba Gushu. Pero, por supuesto, Emo no iba a hablar con él. Iba a llevar sin sombras al siguiente nivel. Al ver que Emo lo ignoraba, Gushu estaba a punto de subir a hablar. Justo en este momento, un repentino sonido retumbante apareció en el palacio. Estalló un ki asesino extremadamente aterrador. Era mucho más poderoso que el ki asesino en el túnel. Las tres etapas primarias del monarca inmortal ni siquiera pudieron resistir contra esto y fueron trituradas en pedazos. El resto de monarcas inmortales ya no se atrevió a seguir atacando las restricciones. Todos lanzaron sus artefactos mágicos. El dominio de los sentidos espirituales de Emo se extendió. Aquellos que mataban al Ki se calmaron inmediatamente al entrar en contacto con su dominio de sentido espiritual y su dominio normal. Shadow les tragó saliva a un lado y el ki asesino calmado en realidad fue devorado. El ki asesino llegó y se fue rápidamente.
Momentos después, desapareció de este salón. Después de eso, solo 4 monarcas inmortales permanecieron vivos en el salón. Aún así, estaban cubiertos de heridas. Sus rostros estaban pálidos y los ojos temerosos. El monarca inmortal Gushu estaba bien, pero también resultó herido por el ki asesino. Cuando miró hacia arriba y vio que Iemo estaba completamente bien y ni siquiera la mitad de su ropa, había conmoción y miedo en sus ojos. Iemo ignoró a Gushu pero sin sombras le estornudó: niño, la próxima vez que te atrevas a actuar engreído conmigo te comeré. Iemo negó con la cabeza. Shadowless carecía de vocabulario, siempre está comiendo. A Iemo no le importaba este mero monarca inmortal, aceleró y entró en el túnel al siguiente nivel. Las flechas de hueso no eran sencillas. Incluso en este palacio, probablemente no estaría en el palacio exterior. En este túnel, no solo había ki asesino, sino también densos grupos de ataques de rayos. Para otros, este túnel fue muchas veces más difícil que el anterior. Incluso los inmortales raíces espirituales inmortales del rayo no se atreverían a enfrentarse a este rayo. Incluso sin sombras no se atrevió a enfrentar este rayo solo. Para Iemo, los arcos de rayos eran más fáciles que los túneles anteriores. Cuando entró, esos arcos de rayos lo golpearon. Devoró un poco y el resto no le afectó en absoluto. Después de pasar este túnel, Iemo descubrió que la sala era más pequeña que antes. A pesar de eso, hubo decenas de restricciones en el interior y no muchas se rompieron. El palacio estaba vacío e incluso el sentido espiritual de Iemo solo podía escanear dentro de un radio de 100 metros. Abriré una restricción. Shadowless cargó hasta una restricción y golpeó con su pierna. Antes de que Iemo pudiera hablar, Shadowless ya pisó esta restricción. Al mismo tiempo, un sonido aterrador estalló en el salón como si fuera una condenación divina. Shadowless estaba tan asustado que rápidamente se escondió detrás de Iemo. Al momento siguiente, innumerables arcos de rayos y rayos se estrellaron. Al instante llenaron todo el palacio. Iemo y Sin Sombras se ahogaron en este rayo. Pero a Iemo no le importaba, sentía que este palacio de matar rayos era muy familiar. Capítulo 1945. Palacio del Rayo de la Escalera. Iemo pronto recordó por qué tenía este sentimiento. Sintió este sentimiento cuando estaba en ese palacio de dimensión de fuerza letal. Las restricciones aquí eran bastante similares a las mismas. Debido a este descubrimiento, Iemo creía más que la persona que instaló el palacio en la dimensión de la fuerza letal provenía del mismo lugar que la persona que dejó este palacio. Al ver que los Sin Sombras tenían problemas para defenderse del rayo, Iemo arrojó Sin Sombras al mundo de las páginas doradas. No le importaba si se enfrentaba solo o al interminable relámpago. Iemo se acercó a la restricción Sin Sombras atacada y pirateada con Zishu. A diferencia de otros, pudo ver un poco de lo que había dentro de la restricción. Este ataque atacó la parte débil de la restricción. Con un solo golpe, se abrió una grieta en la restricción. Después de eso, llovieron más rayos en el palacio. A Iemo no le importó en absoluto y volvió a piratear. La restricción se agrietó y fue completamente destrozada por los ataques de Iemo. Iemo miró la restricción vacía y estaba muy decepcionado. Parecía que no todas las restricciones aquí tenían cosas. Muchas restricciones estaban vacías. Iemo hackeó algunas restricciones, pero descubrió que el 90% de ellas estaban vacías. Solo por una restricción, Iemo obtuvo una pequeña daga. Cuando lo agarró, Iemo sintió una poderosa fuerza de tracción que parecía querer teletransportarlo. El dominio del sentido espiritual de Iemo y el dominio se extendieron rápidamente bloqueando este poder. Luego, comenzó a mirar la daga en su mano. Solo medía 9 cms. Iemo escaneó con su sentido espiritual y descubrió que no podía ver a través de la restricción. Iemo puso la daga en el mundo de la página dorada e inmediatamente sintió que el poder de tracción se debilitaba mucho. No estaba interesado en abrir más restricciones aquí, así que aceleró en el futuro. Cuanto más avanzaba Iemo, más denso era el rayo. Sin embargo, ya no vio más túneles. El camino estaba completamente cubierto de relámpagos y todo tipo de ki asesino feroz. Este rayo se mezcló con una intención asesina. Iemo pensó que este era de hecho el palacio del dios asesino del rayo. Incluso un emperador inmortal podría no ser capaz de avanzar con seguridad. Iemo se preguntó si la pareja Yulesen llegó aquí y si el emperador divino Chuchen y la anciana podrían venir aquí.
Media hora después, Imo sintió que el lugar al que iba se estaba volviendo cada vez más estrecho e inclinado. Era como si estuviera caminando hacia las profundidades de la tierra. Al mismo tiempo, el sentido espiritual de Imo se estaba reprimiendo cada vez más, por lo que usó el arco iris de arte divino de Spiritu Ilmine Transformations. Su sentido espiritual formó un arco iris de espada invisible y barrió. Inmediatamente, el vínculo del sentido espiritual se rompió. La escena dentro de los 10 kilómetros estaba en su mar de conciencia. Vio al emperador divino Chuchen y a la anciana. El discípulo rey inmortal suyo estaba completamente bien. Se pararon en un lugar y parecía haber menos rayos en ese lugar. Imo se dio cuenta de inmediato de que ese era el llamado rincón de la vida. Aparte de estos dos, Imo escaneó dos más. Estaban parados en un lugar con muy pocos rayos. Probablemente era un rincón de la vida. Uno de ellos era una etapa primaria de emperador inmortal y el otro era una etapa terciaria de emperador inmortal. El sentido espiritual de Imo escaneó a los cuatro e inmediatamente lo sintieron. Sin embargo, Imo podía verlos pero ellos no podían ver a Imo. Solo el emperador divino Chuchen frunció el ceño y miró la posición de Imo, pero negó con la cabeza. Justo cuando Imo quería ir, los cuatro se levantaron en la misma dirección y corrieron en una dirección. Al momento siguiente, desaparecieron del sentido espiritual de Imo. Imo también aceleró. En unos segundos llegó al lugar donde desaparecieron, pero había una puerta de formación espacial. Al ver entrar a cuatro emperadores inmortales, Imo entró sin dudarlo. Tan pronto como lo hizo Imo, el rayo cercano y la fuerza letal se hicieron escasos. Se encontró en un palacio de escaleras doradas. Tan pronto como Imo llegó aquí, Chuchen y la anciana se dieron cuenta, pero no dijeron nada. Los otros dos emperadores inmortales miraron a Imo con incertidumbre. Todos los que podían venir aquí eran emperador inmortal o vinieron con emperador inmortal. Ahora Imo estaba aquí. Aunque mostró su poder para ser un rey inmortal en la etapa intermedia, probablemente era un emperador inmortal. Estaban confundidos porque no habían visto a Imo antes. Había 6 emperadores inmortales que siempre se quedaban en el río y todos se conocían, pero nunca habían visto a Imo. Amigo inmortal, ¿cómo es que no pareces familiar? La etapa terciaria del emperador inmortal saludó con los puños a Imo. Parecía amigable. Imo sonrió, soy un transeúnte, así que vine a ver. No hay necesidad de que me hagas caso. En este momento, el sentido espiritual de Imo había visto todo este palacio por completo. Cuanto más avanzaba uno, más estrechas se volvían las escaleras y más relámpagos. Estaban parados al pie de las escaleras. A medida que subieran, habría arcos de rayos más densos y fuerza letal. Ya no había rincones de vida. El sentido espiritual de uno no podía alcanzar la fuerza asesina del rayo. No se podía ver lo que había al otro lado de las escaleras. Imo no usó el arco iris del sentido espiritual para verificar. Incluso si lo fuera, no lo haría frente a los otros emperadores inmortales. Todos los emperadores inmortales vinieron aquí claramente porque aquí era donde estaban las cosas buenas. Tenemos 5 emperadores inmortales aquí. Aunque no son muchos, podemos apilar nuestros dominios juntos y liberar nuestros artefactos mágicos de defensa. Es posible que aún podamos entrar. La única etapa primaria del emperador inmortal dijo. Estoy bien con eso. El inmortal emperador terciario dijo. El emperador divino Chuchen y la anciana asintieron. Yo también estoy bien. Al ver que Imo no hablaba, todos miraron a Imo. Imo se volvió y sonrió. Ustedes pueden formar equipo, me gusta ir solo. Luego, Imo aceleró y caminó por las escaleras. Al escuchar esto, el emperador divino Chuchen y la anciana parecían normales, ya que habían visto el poder de Imo, pero la cara de la etapa primaria del emperador inmortal se hundió y dijo con frialdad. Insolente tonto, eres el único emperador inmortal aquí. ¿Quién no es un emperador inmortal aquí? Imo escuchó esta etapa primaria del emperador inmortal, por supuesto, pero no tuvo tiempo que perder aquí. Hermano Fango, esta persona es demasiado arrogante. Hemos estado en el río todos estos años, pero no hemos visto a nadie tan arrogante como él. La etapa primaria del emperador inmortal saludó con los puños al escuálido anciano. Era la etapa primaria del emperador inmortal, pero en la cima, estaba a solo un paso de la etapa intermedia. En términos de poder, estaba a la par de la anciana e incluso podía reprimirla.
El emperador inmortal Chuchen tosió un par de veces antes de decir: oh, he visto a Iemo en el Hotel Dunyan, realmente no puedo decir mucho. Tos, tos, tos. Al escuchar esto, la etapa primaria del emperador inmortal supo que el emperador divino Chuchen no quería ayudar. No le estaba pidiendo ayuda al emperador divino Chuchen. Solo quería notificar al emperador divino Chuchen en caso de que no fuera rival para Iemo. Quería que el escuálido anciano resolviera el conflicto. Iemo parecía ser un rey inmortal en la etapa intermedia, pero solo un idiota lo tomaría por uno. Iemo no parecía muy viejo, por lo que sospechaba que Iemo era una etapa primaria del emperador inmortal. No le preguntó a la anciana y luego volvió los ojos a la etapa terciaria del emperador inmortal: hermano Kuban, ¿voy a darle una lección a este tipo? La etapa terciaria del emperador inmortal sonrió amargamente y lo interrumpió mientras señalaba a Iemo: emperador inmortal Jinfa, eche un vistazo. ¿Usted cree que puede hacerlo? Si es así, ve a desafiarlo. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1946. Cosa en el túnel. El emperador inmortal Jinfa acaba de notar que Iemo había entrado en la fuerza letal del rayo. El denso grupo de arcos de rayos y la fuerza letal lo habían envuelto por completo, pero estaba completamente bien. El emperador inmortal Jinfa miró a Iemo con sorpresa. Sabía que para caminar en los arcos relámpago, al menos algunos emperadores inmortales deben apilar sus dominios. Pensó que Iemo se detendría después de sentir la presión, pero la realidad era completamente opuesta. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo podía entrar allí solo? ¿No es esa mascota inmortal? Puede hacerlo él mismo, murmuró el emperador divino Chuchen. El emperador divino Chuchen originalmente pensó que la razón por la que Iemo podía allanar un camino en el río se debía a su extraña mascota. El emperador divino Chuchen incluso pensó que la mascota no era una mascota inmortal sino una bestia divina. Cuando vio a Iemo ir hacia el rayo libremente, supo que estaba completamente equivocado. Hermana marcial Kailiu, ¿quién es? ¿Es muy fuerte? El emperador inmortal Jinfa se despertó y le preguntó a la anciana. La anciana se burló: si quiere matarte no necesitaría más de 15 minutos. El emperador inmortal Jinfa respiró frío y se sintió tímido. Afortunadamente, ese emperador inmortal no era alguien para causar problemas. Si fuera algún tipo de temperamento extraño, podría estar luchando contra Iemo ahora. Nos uniremos a nuestros dominios y entraremos. Quedarnos aquí no es el camino. El emperador divino Chuchen dijo al ver que el sentido espiritual de Iemo había desaparecido del sentido espiritual. Las otras personas estuvieron de acuerdo de inmediato. Los emperadores inmortales lanzaron sus artefactos mágicos de defensa y caminaron juntos hacia la escalera. En cuanto a la discípula de la anciana, fue enviada a un mundo pequeño. La fuerza letal del rayo aquí era fuerte, pero para Iemo, no lo afectó mucho. Estaba devorando parte de la fuerza letal del arco de rayos. Una parte golpeó su cuerpo de dios inmortal en la etapa media del cuerpo y no pudo hacer mucho daño. Cuando el sentido espiritual de Iemo no pudo ver por completo al emperador divino Chuchen y a ellos, usó un corte de arco iris para abrirse aquí. El sentido espiritual de Iemo podía ver claramente lo que estaba por delante. Más de 10 túneles de arco de rayos aparecieron en su sentido espiritual. Parecía haber cosas diferentes en cada uno. Iemo se dio cuenta de inmediato de que este era un lugar realmente bueno para cultivar el arte de los dioses de la matanza. Si aprendiera todo el ki asesino aquí, entonces su arte del dios de la matanza estaría en gran finalización. Pero Iemo no estaba interesado en esto, cultivó el canto de los tres nacimientos, no el arte del dios de la matanza. El sentido espiritual de Iemo escaneó en uno de los túneles y apareció una restricción de plataforma de jade en su sentido espiritual. Algunas de las restricciones se rompieron. Había una plataforma después de cada restricción y una pista. Tenían diferentes formas, pero todas tenían forma de espadas. Cuando el sentido espiritual de Iemo escaneó otro túnel, también vio otra plataforma de piedra de jade. Sin embargo, la pista tenía forma de lanza. Iemo pronto se dio cuenta de que las plataformas eran para colocar artefactos mágicos y las plataformas vacías significaban que se quitaron el artefacto mágico. Aquellas plataformas con restricción completa tendrían los mejores artefactos mágicos en su interior. Al darse cuenta de esto, el corazón de Iemo se iluminó. Su sentido espiritual escaneó algunos túneles más.
Tenía que encontrar qué túnel era la flecha de hueso dorado. Decenas de segundos después, Iemo encontró el túnel con un artefacto mágico con flechas. Estaba en el extremo izquierdo. Iemo entró sin dudarlo. Ni siquiera le importaba lo que tuvieran los otros túneles. El arco dorado del exterminio inmortal era demasiado útil para él. Después de entrar en el túnel, Iemo inmediatamente sintió que los arcos de rayos y el ki asesino aquí eran completamente diferentes al exterior. Al principio estaba más tranquilo, pero cuanto más se adentraba, más volátiles eran. Las pocas plataformas de piedra de jade en el frente se habían roto. Iemo aceleró y, finalmente, incluso tuvo que usar su dominio para ayudar a defenderse. Iemo pasó más de 10 plataformas de piedra de jade, pero algunas de las restricciones se rompieron. Hubo algunos intactos, pero Iemo no los tocó. Iemo no estaba buscando ninguna flecha, estaba buscando la flecha de hueso dorado. Estas pistas eran muy ordinarias, no había forma de que fuera la flecha de hueso dorado. En la plataforma 13, Iemo finalmente se detuvo. La restricción se rompió y la pista tenía la impresión exacta de la flecha de hueso dorado de Iemo. Sin embargo, estaba vacío. Iemo llegó a la siguiente plataforma, pero la restricción también se rompió. La forma era exactamente la misma que la flecha de hueso. Plataforma 15, 16, cuando Iemo llegó a la plataforma 18 y vio que la restricción también se había roto, su corazón se hundió. No marcó una por una, sabía que estas 9 plataformas se unirían. Iemo escaneó con su sentido espiritual y de hecho descubrió que hasta la plataforma 20, todas las restricciones se rompieron. Solo había la plataforma 21 y la restricción aquí no se rompió. Sin embargo, incluso con su sentido espiritual y usando la técnica del arco iris, lo sintió difícil aquí. Iemo recuperó su artefacto de Dios de los sentidos espirituales y apiló su dominio de los sentidos espirituales con su dominio de monarca inmortal. Avanzó con cuidado. En la última parte del túnel, incluso él sintió que era difícil. ¿Cómo entraron aquí las 20 personas anteriores? Este no era un lugar al que pudieran entrar los emperadores inmortales ordinarios. El emperador inmortal Cizon a lo sumo podría llegar a la 9ª plataforma y esto era si confiaba en un artefacto mágico superior. De lo contrario, no podría venir aquí. El emperador inmortal Cizon definitivamente tenía algún artefacto mágico o alguien que lo ayudara a tomar el arco dorado del exterminio inmortal. Sin embargo, no obtuvo el anillo de almacenamiento del emperador inmortal de Cizon, por lo que no lo sabe. Iemo llegó a la plataforma 21 y descubrió que esta era la plataforma final. Pensando en todas las otras plataformas que quedan, el estado de ánimo abatido de Iemo fue un poco mejor. Había decidido romper la restricción aquí y luego ir a otros túneles. Esta fue una restricción similar a la del Palacio Vacío. Iemo pasó 15 minutos para estudiar esta restricción y luego atacó con Zishu. Rumble, el rayo de la espada de Zishu se bloqueó por completo y Iemo fue sacudido a unos metros de distancia. Una restricción tan poderosa. Iemo no esperaba poder romperlo de un solo golpe. Hackeó otro strike. El sonido retumbante se mezcló con el sonido del rayo en este túnel creando un eco. Iemo atacó una y otra vez. La restricción se agrietó un poco bajo el ataque de Iemo, pero pronto se repararon. Iemo atacó cada vez más rápido y las marcas que hizo fueron cada vez más profundas. Cuando vio que la grieta se agrandaba, Iemo se sorprendió de que parecía haber una fuerza extremadamente poderosa en el palacio que lo empujaba y quería teletransportarlo. Iemo se sorprendió y rápidamente aplastó a Zishu. Eventualmente, incluso usó el arte del dios de las grietas. ¿Grieta? Finalmente, la restricción se rompió por completo y apareció la plataforma de piedra de jade. Capítulo 1947. Botín del río abisal. Se colocó una débil flecha de hueso dorado en el centro de la pista. Iemo se regocijó y agarró esa flecha de hueso sin dudarlo. Tan pronto como llegó a su mano, la aterradora intención asesina le hizo saber a Iemo que obtuvo la verdadera flecha de hueso dorado. Inmediatamente, ese aterrador poder de teletransportación llenó todo el cuerpo de Iemo y estaba a punto de arrancar a Iemo sin permitirle quedarse aquí más. El dominio y el dominio de los sentidos espirituales de Iemo se rompieron y apenas pudieron detener este poder de atracción. Iemo claramente no quería ser teletransportado así. Había tantas cosas buenas aquí. Rápidamente envió la flecha de hueso dorado al mundo de la página dorada y se preparó para defenderse de este poder de atracción con todas sus fuerzas.
Al mismo tiempo que la flecha dorada fue lanzada en el mundo de la página dorada, la fuerza de tracción disminuyó mucho, pero todavía estaba allí. Simplemente no fue tan aterrador como antes. Emo respiró tranquilo. Si no tuviera el mundo de la página dorada, definitivamente no sería capaz de resistir la fuerza de tracción. A partir de esto, Emo creía que la gente común solo podía llevarse un artículo aquí. ¿Cómo tomó el emperador inmortal Cizon el arco y la flecha? Emo no siguió rompiendo las restricciones aquí. Probablemente solo tenía una oportunidad más. Incluso si lo teletransportaran, pasaría mucho tiempo para regresar. Después de salir de este túnel, Emo comenzó a usar su arte de Dios de los sentidos espirituales para ver qué había dentro de las restricciones. Solo tenía una oportunidad, así que tenía que encontrar algo adecuado para él. El sentido espiritual de Emo escaneó y cada túnel parecía estar lleno de diferentes artefactos mágicos. Emo había decidido que si no podía encontrar nada realmente bueno en estos túneles, iría al túnel de la espada para encontrar la espada que necesitaba. Pero pronto, Emo se dio cuenta de que había demasiadas cosas buenas aquí. Un túnel estaba lleno de todo tipo de calderos de pastillas. Esto le picaba el corazón a Emo. Aunque tenía un caldero de Shennon y un artefacto de Dios de bajo grado, pero como un gran maestro de píldoras inmortal máximo, era mejor tener más calderos de píldoras. Emo resistió la tentación de entrar en el túnel del caldero de pastillas y siguió escaneando su sentido espiritual. Su corazón le picaba más. Vio un túnel de artefactos mágicos voladores. Botes voladores, barcos, carros, Emo quería entrar y encontrar un artefacto mágico volador de alto nivel y cambiar su falso bote espacial. Era un gran maestro de falsificación inmortal de nivel 8, pero no podía forjar su propio artefacto de dios volador. Además, no tenía los materiales para hacer uno. Cuando el sentido espiritual de Emo escaneó el túnel más a la derecha. Estaba aturdido. Allí solo había 3 plataformas y 2 de ellas estaban rotas. Cada plataforma tenía forma de cuenta y tenía 12 pistas en cada platir. La forma era bastante familiar. Emo inconscientemente sacó los 12 orbes de rayos que tenía. Estos eran los orbes del dios del mar del rayo que estaba encontrando para Jimo. En ese momento, solo era un inmortal hueco y luchó contra un inmortal dorado por esto y casi muere. Emo inmediatamente cargó hacia el túnel derecho. Emo incluso pensó que había recolectado los 36 orbes. Imo tenía 12 con ella y él tenía 12. Encontró otros 12 aquí. Entonces, ¿no estaba completo? Imo comenzó a atacar la restricción de la tercera platir. Mientras atacaba, arrojó banderas de formación. Sabía que podía usar formaciones para ayudarlo. La restricción aquí fue más fuerte que la restricción de la flecha de hueso dorado. Imo incluso sospechó que la restricción fue atacada antes y no se rompió, por eso se dejó aquí. Zishu pirateó el arte del dios del rayo púrpura mientras Imo arrojó banderas de formación de ruptura. Mediodía después, la restricción estaba completamente rodeada por las banderas de formación de Imo. Imo sabía que si podía calmarse y derivar lentamente esta formación, no solo podría resolver la restricción y aumentar su conocimiento de formación. Atacarlo con fuerza ahora también ayudaría, pero no tan bueno como derivar lentamente. Imo no tenía el estado de ánimo para derivar lentamente. Sintió que cuanto más rompía la restricción, mayor era la fuerza de tracción. Imo sospechaba que si se calmaba para derivar, pronto sería teletransportado. No fue fácil para él ver estos 12 orbes, ¿cómo podía dejarse teletransportar? Usó otro arte de dios de grietas. Esta vez, el arte de Dios reunió todos los arcos de rayos y la fuerza letal cercana y aplastó la frágil restricción. La restricción se abrió instantáneamente creando un ruido sordo. 12 orbes con chispas de rayos a su alrededor aparecieron antes de Imo. Imo sintió que era un poco diferente a los orbes de rayos que tenía antes, pero no le importaba mucho. Ni siquiera lo revisó y simplemente lo lanzó a su mundo de páginas doradas. Rumble, un sonido parecido a una tubería de viento presionó a Imo. Esa fuerza de tracción extremadamente poderosa impidió que Imo se quedara aquí y se teletransportó. Imo sintió que su cabeza se mareaba. Cuando se despertó, se encontró al lado del río abisal Kimway. Este fue el lugar donde entró al río. Imo liberó un barco inmortal y se lanzó al río nuevamente. Este palacio de rayos tenía cosas que nunca había visto antes. ¿Cómo podría irse con solo 3 artículos?
El túnel que IMO había abierto antes había desaparecido por completo. IMO no refinó el ki asesino aquí para allanar el camino. Simplemente cargó contra el palacio. IMO fue extremadamente rápido y en solo medio día llegó a ese lugar de hidromasaje. El remolino todavía estaba allí, IMO respiró tranquilo. Sin dudarlo, se lanzó al remolino. Sin embargo, IMO estaba extremadamente decepcionado al descubrir que tan pronto como entró, fue expulsado por una fuerza poderosa. Este remolino recordó que entró aquí y no le permitió entrar por segunda vez. IMO cayó al río. Cuando el ki asesino y la intención asesina lo invadieron, IMO se dio cuenta de que uno podía entrar aquí una vez o tendría que esperar mucho tiempo antes de regresar. IMO pensó que el poderoso ser que palmeó el río dejó esto aquí, pero ahora abandonó esa idea. No había forma de que dejara algo así de ordenado aquí. Esa persona incluso destruiría el reino inmortal. ¿Cómo podría dejar esto por el reino inmortal? Este palacio estaba aquí casi como para alentar a la gente a aumentar su poder para obtener los artefactos mágicos. No es de extrañar que a esos emperadores inmortales no les gustara venir aquí una y otra vez. IMO había decidido regresar cuando su nivel de cultivo fuera más alto. Cuando IMO estaba rodeado por el ki asesino, se sentía muy incómodo en todo su cuerpo. Justo cuando quería salir corriendo, una figura se abalanzó sobre él como un rayo. Era un tiburón oscuro del abismo. IMO vio esto de inmediato. Sacó su rayo de espada púrpura y la sangre se esparció por el agua. Aunque mató a este tiburón de un solo golpe, fue empujado hacia atrás decenas de metros por la fuerza del tiburón. Una piedra blanca apareció antes de que IMO la agarró y una poderosa intención asesina y un ki asesino llenaron instantáneamente el mar de conciencia y cuerpo de IMO. Esta era la piedra para matar vino, una blanca. IMO recordó que tenía la receta del vino pero no tenía las piedras, por lo que no se fue de inmediato y, en cambio, se sumergió en el fondo del río y comenzó a encontrar la piedra para matar el vino. IMO estaba en un lugar donde el ki asesino llegaba en ciclos. Este lugar era más fácil para formar todo tipo de vino mata sotnes. IMO encontró grandes cantidades de piedra de muerte de vino azul y blanco. Incluso encontró un montón de piedra de matar de vino negro. Capítulo 1948. Lamentable bosque de hielo. 3 días después, IMO salió disparado del fondo del río. Durante este tiempo, encontró unos pocos miles de piedras azules y blancas y más de 100 piedras negras. Incluso mató a unos cientos de tiburones. No tenía más sentido quedarse aquí. IMO había decidido dejar el río y dirigirse hacia el palacio del dios de hielo. Después de regresar a su barco, IMO gritó sin sombras y dejó que los sin sombras controlaran la nave. Shadowless todavía no puede defender el ki asesino en el corazón del río. Pero después de estos días, IMO comprendió algo sobre el ki asesino. Además, siguió rompiendo las restricciones en el palacio. Así que IMO estableció algunas formaciones de defensa para el ki asesino. De esa manera, sin sombras podría controlar el barco. IMO entró de inmediato en el mundo de las páginas doradas. Quería comprobar si los orbes que obtuvo esta vez eran diferentes a los que tenía antes. Estos 12 orbes eran de color gris azulado por fuera. IMO sacó los 12 orbes que tenía y los colocó con los que acaba de obtener. Si no comparaba, realmente no podría notar la diferencia entre, pero después de comparar, IMO se dio cuenta de inmediato de que los 12 orbes que tenía antes eran falsos, como su barco del espacio-tiempo. Los 12 orbes en el palacio del dios asesino del rayo eran los reales. Estos 12 orbes contenían una fuente de rayos ilimitada que mata el ki y un poder infinito. No era algo con lo que los otros 12 orbes pudieran compararse. IMO guardó los 12 orbes reales y no estaba realmente decepcionado. IMO tenía 12 falsos y 12 reales. Independientemente, ayudó a IMO a reunir 36 orbes de rayos. A pesar de que eran falsos, el poder combinado de 36 orbes era extremadamente poderoso. IMO le dio la receta del vino y la piedra para matar el vino al pequeño Jensen cuando comenzó a controlar el espíritu de la flecha de hueso dorado. Ahora tenía 3 flechas de hueso. Uno de ellos estaba controlado por espíritu hasta la restricción 48, uno estaba hasta la restricción 13 y el tercero no estaba controlado por espíritu en absoluto. 7 días después, el espíritu de IMO controló la segunda flecha a la restricción 48 y luego la tercera al nivel 9 cuando recibió noticias de Shadowless. IMO inmediatamente sacó las flechas doradas del mundo de la página dorada.
La tercera flecha fue muchas veces más dura que las dos flechas anteriores. Necesitaba encontrar un lugar pacífico para controlarlo espiritualmente hasta el nivel 48. Al dejar el mundo de la página dorada, Imo se dio cuenta de por qué Shadowless lo llamó. No había ninguna dirección en el barco. El bote todavía estaba en el río abisal, pero el ki asesino se había ido. En cambio, era esta frialdad helada del alma. Como Yulesen. La escarcha aquí se grabó en los huesos e incluso en el mar de la conciencia y el alma. Jefe, no hay más camino por recorrer. Shadowless señaló el disco de dirección en la nave y dijo. Imo miró el disco de dirección. Dejó de moverse. Imo escaneó con su sentido espiritual, este lugar parecía haber abandonado el rango del río abisal Kingway. Había menos restricción de sentido espiritual y restricciones de cielo más débiles. La restricción del cielo es mucho más débil, cambiaremos al barco de espacio-tiempo. Dijo Imo y luego soltó el barco del espacio-tiempo. El barco del espacio-tiempo abandonó instantáneamente el río brumoso y se internó en un bosque helado. Imo sintió que tan pronto como dejó el río abisal, estaba en este bosque, no había un área intermedia. La restricción del cielo era más débil pero aún estaba allí. El barco del espacio-tiempo solo podía viajar en el bosque de hielo, pero no podía volar demasiado alto. Shadowless abrió la boca y chupó. Todo el hielo cercano fue succionado en su boca. El dominio de los sentidos espirituales de Imo y el dominio de la monarca inmortal se extendieron. La congelación helada del alma se alivió mucho. El barco del espacio-tiempo aceleró y emitió ligeros crujidos mientras viajaba por esta dimensión helada. Imo había estado en algunos lugares escalofriantes. En el reino de cultivo, había estado en los terrenos prohibidos del dios del hielo. Ese frío fue escalofriante pero no invadió el mar de la conciencia y congeló el alma. Estaba demasiado débil en ese momento y solo podía usar la llegada del invierno para devorar esa frialdad. Desde que la llegada del invierno devoró un poco de hielo, permaneció inmóvil en el mundo de la página dorada. Imo no planeaba aprovechar la llegada del invierno. Su poder era más de decenas de millones de veces más fuerte que antes. Este palacio del dios de hielo realmente sabe cómo esconderse. ¿Quién podría encontrar un lugar como este? Incluso el poderoso cuerpo sin sombras estaba temblando. Este lugar es inquietante. Imo de repente miró fijamente el bosque de hielo y dijo. Shadowless preguntó rápidamente. Jefe, ¿qué es lo espeluznante? Imo pensó en los terrenos prohibidos del dios del hielo en el estado de Paz del Sur. Vio una escena lamentable, había mujeres congeladas extremadamente hermosas por todas partes. Las montañas de hielo aquí eran elegantes y delgadas. Esto inmediatamente le recordó a Imo esa escena. En el ámbito de la cultivación, fui a los terrenos prohibidos por el dios del hielo. Vi unos cientos de hermosas mujeres congeladas en las afueras de los terrenos prohibidos. Este bosque de hielo me da la misma sensación. No me gusta este lugar. Imo suspiró. Déjame ver. Shadowless dijo y aleteó hacia abajo en un pico de hielo. Grieta. El pico de hielo se rompió y una mujer congelada apareció ante ellos. Esta mujer estaba cubierta de hielo y este hielo tuvo el efecto de desdibujar el sentido espiritual. Imo respiró frío. Todos estos picos de hielo eran mujeres congeladas, ¿cuántas mujeres murieron aquí? Shadowless se sorprendió y rompió algunos picos de hielo más. Todas eran mujeres extremadamente hermosas por dentro. Shadowless dijo rápidamente. Jefe, parece que todos los picos tienen una mujer congelada en su interior. Imo frunció el ceño y detestaba aún más el palacio del dios del hielo. Esta no era una buena secta. Incluso si Nie Xuan estuviera allí, se la llevaría. Esta secta no era adecuada para Nie Xuan, no le permitiría cultivarse aquí. El barco del espacio-tiempo se aceleró y sin sombras sintió la furia de Imo. Su fuerza también creció. Si el jefe estaba enojado, significaba que habría batalla. Si había batalla, entonces podría comer. Viajar por el bosque de hielo no enfrió el cuerpo de Imo. En cambio, su temperatura se disparó con su furia. Imo pensó en el pequeño mundo de cuentas azules en el mundo de la página dorada y en una mujer llamada Kinru. Ella era del palacio del dios de hielo. Cuando Imo la vio por primera vez, sospechó que no era del reino del cultivo. La razón por la que mantuvo el mundo de cuentas azules en su mundo de páginas doradas hasta ahora era principalmente porque la compadecía.
Al ver esta lamentable escena del Palacio del Dios de Hielo 2 veces, esto le hizo perder una buena impresión del Palacio del Dios de Hielo por completo. Si tuviera tiempo ahora, definitivamente controlaría el espíritu de ese pequeño mundo de cuentas azules y le preguntaría a Kinru qué era esto. Iemo no era alguien a quien le gustara preocuparse por los asuntos de los demás, pero lo que hizo el Palacio del Dios de Hielo tocó su línea. El barco del espacio-tiempo voló durante otras 2 horas y el bosque de hielo estaba detrás de él. Los picos de hielo que aparecieron ya no eran elegantes y delgados. Fue grandioso y monumental. Ese sentimiento incómodo finalmente desapareció. Aunque había montañas y picos de hielo por todas partes aquí, el frío que congeló el espíritu de la esencia y el mar de la conciencia se había ido. Estos picos de hielo deberían ser reales, ¿verdad? Shadowless levantó su gran pie y pateó un pico de hielo. Rumble, este pico de hielo fue pateado en pedazos y los fragmentos de hielo volaron por todas partes. Iemo vio que esto era un verdadero pico de hielo, no había nadie adentro. ¿Quién se atreve a devastar nuestro palacio del dios de hielo? Una voz fría sonó y luego una mujer inmortal vestida de azul voló. Capítulo 1949. Señor del palacio del dios del hielo. El sentido espiritual de Iemo ya vio a esta mujer. Ella era extremadamente hermosa y su cuerpo era asombroso. Ella voló rápidamente. Ella era el poder de la etapa terciaria del rey inmortal. Vinieron del río abisal Kinwei. El rey inmortal estaba aturdido frente a Iemo y sin sombras. Sintió un poderoso ki asesino sin sombras. Solo alguien que cruzó el río abisal Kinwei tendría esto, pero ¿quién podría cruzar el río? ¿Es este el palacio del dios del hielo? Iemo saludó con los puños y preguntó. La reina inmortal dijo inmediatamente. Así es, este es el palacio del dios de hielo. Ya que sabes que es nuestro lugar, ¿por qué rompiste nuestro pico de hielo? Oh, mi mascota es estúpida pero ya lo critiqué. Iemo dijo casualmente. Shadowless también miró a Iemo sin palabras. Vine a visitar señor del palacio del dios de hielo, dirija el camino. Dijo Iemo. La reina inmortal se burló, ¿crees que puedes visitar a nuestro señor del palacio cuando quieras? Nuestro palacio del dios de hielo no permitirá que vengan forasteros. Cualquiera que entre en nuestro dominio será asesinado. Entonces, este rey inmortal lanzó una pala de luna de hielo y atacó a Iemo. Iemo había oído hablar de esta regla. Pero con el palacio del dios de hielo aquí, la gente común ni siquiera podría venir aquí. Iemo sabía que el palacio del dios de hielo probablemente tenía una entrada segura y oculta. Solo la gente del palacio del dios de hielo lo sabría. En cuanto al rey inmortal, no tenía ninguna intención asesina cuando atacó. Ella no era una mala persona y probablemente solo quería ahuyentarlos. Iemo no la molestó y pirateó con Zishu cortando la pala. Con su poder, si no quería mostrar ningún respeto, podía agarrar la pala con la mano y quitarle la marca del sentido espiritual muy rápidamente. Antes de que el rey inmortal pudiera sorprenderse, apareció otra luz brillante. Hermana marcial Luroye, ¿qué es esto? Sonó una voz helada. Iemo y Sin Sombras estudiaron a esta mujer. Ella era la etapa primaria de la monarca inmortal y era media cabeza más alta que esa hermana marcial. Llevaba una túnica inmortal blanca. Si el rey inmortal todavía tenía una pizca de emoción, la monarca inmortal no tenía fuerza vital en su voz. Estaba completamente helado. Incluso Sin Sombras se sentía incómodo al escuchar esta voz. Hermana marcial Ziwen, esta persona trajo a su mascota inmortal a los terrenos prohibidos de nuestro palacio del dios de hielo. Estaba planeando capturarlos. Luroye se inclinó y dijo. Un simple insecto, mátalos. El monarca inmortal se burló y lanzó una espada plateada atacando a Iemo sin preguntar nada. Esta hoja de plata trajo decenas de miles de rayos de espada y barrió a Iemo y Sin Sombras al mismo tiempo. El rey inmortal no pudo soportar mirarlos triturados y subconscientemente miró hacia otro lado. Shadowless estaba furioso y mordido. Incontables hojas de plata fueron devoradas y desaparecieron de inmediato. Una hoja plateada atenuada cayó del cielo y Iemo la tomó en sus manos mientras golpeaba. Antes de que el monarca inmortal de Ziwen pudiera despertar de su conmoción, el puño de Iemo se alejó. La golpearon volando y se estrelló contra una montaña a unos cientos de metros de distancia. La montaña fue pulverizada pero ella quedó paralizada en el suelo mientras seguía escupiendo sangre. Sus meridianos estaban rotos.
Iemo lanzó una llama azul y arrojó la hoja plateada al fuego. En unos segundos, la hoja se convirtió en polvo. En este momento, el rey inmortal del Uroyue finalmente se despertó y cargó hacia su hermana marcial. Sacó una pastilla y se la puso en la boca inmediatamente. No tuvo tiempo para pensar cómo Iemo podría vencer a un monarca inmortal y causarle una herida grave con un solo movimiento. Iemo no tenía prisa por irse, estaba esperando que este rey inmortal salvara a su hermana marcial Ziwen. Mostró misericordia en ese momento. Si no lo hiciera, esa hermana marcial Ziwen se habría hecho pedazos. Nie Xuan todavía estaba en el palacio del dios del hielo. Antes de ver a Nie Xuan, no quería matar a la gente del palacio del dios del hielo. Con la ayuda de ese rey inmortal, el cuerpo del monarca inmortal no fue destruido. Fue detenida por el rey inmortal mientras miraba a Iemo con sorpresa y terror. En este momento, finalmente se dio cuenta de que Iemo era un emperador inmortal. Al mismo tiempo, envió un mensaje. Estaba esperando a que vinieran los tres señores del palacio del dios del hielo. Realmente no fue fácil para él encontrar dónde estaba el palacio. Había restricciones y formaciones sigilosas por todas partes. Poco después de que Ziwen hiciera el mensaje, se encendieron 7 luces brillantes. El sentido espiritual de Iemo vio claramente que el que lideraba la carga era una etapa primaria de emperador inmortal. Todas eran mujeres. El emperador inmortal parecía incluso más joven que el rey inmortal Uroyue. Tenía un velo blanco en la cara y vestía una túnica verde tenue. Nadie podía ver su apariencia real, pero con solo mirar su cuerpo, la gente sabría que no podía ser fea. De las 6 personas siguientes, 3 eran reyes inmortales en la etapa terciaria y 2 eran monarcas inmortales. Uno era solo un gran inmortal extremo. Salude al tercer señor del palacio. Cuando llegó el emperador inmortal vestido de verde, Lu Yue y Ziwen se inclinaron de inmediato. Así que este era el tercer señor del palacio del dios de hielo. Yu Xie tenía razón, los 3 señores del palacio eran todos emperadores inmortales. Fue el segundo señor del palacio quien se llevó a Nie Xuan. Al mirar la herida de Ziwen, el tercer señor del palacio frunció el ceño de inmediato. Sacó una pastilla y se la dio a Ziwen. Antes de que Ziwen pudiera agradecerle, el tercer señor del palacio se volvió hacia Iemo. Iemo saluda al tercer señor del palacio. Iemo saludó con los puños y preguntó. ¿Por qué irrumpiste en nuestro territorio del palacio del dios del hielo y heriste a mi miembro de la secta del palacio del dios del hielo? El tono del tercer señor del palacio fue tan frío como el de Ziwen. Iemo estaba muy molesto. ¿Este lugar produjo gente de hielo? ¿Por qué hablaron en el mismo tono? Independientemente de si este lugar es tu palacio del dios de hielo, no tengo malas intenciones aquí. Vine a visitar al señor de los 3 palacios y llevar un mensaje para el palacio del dios de hielo. Sin embargo, los miembros de tu secta no tienen modales. El primer miembro de la secta al menos dijo algo, pero el segundo ni siquiera preguntó nada y atacó. Ya te di una cara enorme al no matarla. Iemo dijo con molestia. El tercer señor del palacio se burló, ¿qué cara tan grande? Entonces, su fuerza se elevó de repente. El espacio helado cercano parecía ser barrido por su dominio. Su dominio tenía un ki aterrador y helado. Todos los miembros de la secta cercana se retiraron. Conocían el terror del tercer señor del palacio. Shadow les miró a Iemo y al ver a su jefe molesto, inmediatamente llamó. Un simple emperador inmortal en la etapa primaria se atreve a ser arrogante, ¿no estás tomando el respeto que te estamos dando? ¿Comeré? Shadow les abrió la boca y el dominio del emperador inmortal se abrió instantáneamente. Al mismo tiempo, el rostro del tercer señor del palacio cambió. Antes de que pudiera liberar su artefacto mágico, Sin Sombras succionó y su dominio desapareció por completo. Shadow les masticó un par de veces antes de gemir. Este dominio es una mierda, es mucho más débil que el dominio del emperador divino Chuchen e incluso el dominio del gran emperador Wei Feng. ¿Esto no es satisfactorio? Iemo miró Sin Sombras con las mandíbulas abiertas. ¿Cuándo supo este tipo cómo fanfarronear así? ¿Desde cuando mordió el dominio del emperador divino Chuchen? Además, el emperador divino Chuchen probablemente era más débil que el gran emperador Wei Feng ahora. Capítulo 1950. No hay alegría en la reunión. Iemo no iba a llamar Sin Sombras, por supuesto. El tercer señor del palacio vio que su dominio ni siquiera mostraba la esquina de la ropa de Iemo y fue devorada por la mascota de Iemo.
Este IMO ni siquiera se movió ni liberó un artefacto mágico. Una mascota que podía devorar el dominio del emperador inmortal ya era lo suficientemente impactante, pero ahora esta mascota decía que su dominio era demasiado débil y más débil que el emperador divino Chuchen y el gran emperador Wei Feng. Por supuesto que había oído hablar de estos dos. El emperador divino Chuchen era un ser legendario y poderoso. Ella no esperaba que él todavía estuviera vivo y los dos lucharon. Había visto al gran emperador Wei Feng. No dirían tales cosas si no fueran realmente capaces de enfrentarse a Wei Feng. Jefe, ¿deberíamos invadir primero? Sin sombras vio que sus palabras conmocionaron a un emperador inmortal e inmediatamente dijo con regocijo. Imo sabía que estas cosas no deberían pasarse de la raya, así que gritó. Cállate. El tercer señor del palacio no tenía la fuerza con la que ella vino. Hizo una reverencia extremadamente simple a Imo, amigo inmortal, ¿por qué cargaste en nuestro palacio del dios de hielo? Imo sabía que este señor del palacio no se atrevía a usar la fuerza después de ver su poder. Imo no siguió abusando de ella desde que Nie Xuan todavía estaba en ella. Saludó con los puños y dijo. Ya dije que vine a visitar el palacio del dios de hielo para visitar a los tres señores del palacio y llevar un mensaje para alguien. Eso es todo, pero su forma de hospitalidad no es nada cortés. Así que eso es todo, soy el tercer señor del palacio Rushu. Perdón por mi rudeza. De esta manera, por favor, amigo inmortal iré. El tercer señor del palacio cambió sus modales como si realmente lo lamentara después de saber por qué Imo vino aquí. Imo sabía que no podía ser así. El sonido se transmite a Sin Sombras y deja que los Sin Sombras sean cautelosos. ¿Quién sabía si tendrían trampas para eso? Ziwen fue atendido por alguien. Imo y Sin Sombras siguieron al tercer señor del palacio y cruzaron muchos picos de hielo, pero aún no vieron el palacio del dios de hielo. En el camino, el sentido espiritual de Imo escanea todo tipo de restricciones y formaciones sigilosas. No sabía qué había dentro, pero tenía menos buenos sentimientos hacia el palacio del dios de hielo. Otros 5 minutos después, apareció una enorme puerta de hielo negra ante Imo. 3 palabras flotaron sobre la puerta, Palacio del Dios de Hielo. Ifegot Palace le sonrió a Imo, amigo inmortal y, el Ifegot Palace está aquí, por favor entra. Imo entró por la puerta sin sombras sin dudarlo. Sabía que había algunos problemas con la forma en que los llevaron aquí, pero no estaba asustado. Cuando Ziwen pidió ayuda, el tercer señor del palacio pronto llegó allí, pero ahora, tardó más de 15 minutos en llegar. Imo no sabía si el lugar aquí era el verdadero palacio del dios de hielo, ya que había restricciones de sentido espiritual en todas partes. Su sentido espiritual no podía llegar más lejos. Aunque el arte del dios del sentido espiritual de Imo podría entrar fácilmente, no hizo esto. Todavía era un invitado aquí. Si rompía las restricciones, las estaría ofendiendo. Momentos después, el tercer señor del palacio llevó a Imo a un salón redondo. Al ver entrar a Imo, apareció una mujer de aspecto adinerado sentada dentro. Sulian da la bienvenida al inmortal amigo y al palacio del dios de hielo. Esta rica dama se acercó y se inclinó. Señor del palacio. El tercer señor del palacio se inclinó ante esta mujer y le dijo a Imo. Amigo inmortal y, ella es nuestro gran señor del palacio. Imo devolvió el gesto. Sabía que el palacio del dios del hielo estaba preparado, ni siquiera habló y el gran señor del palacio sabía su nombre. Este gran señor del palacio parecía mucho más animado que el tercer señor del palacio. Su nivel de cultivo también era mucho más alto, era la etapa terciaria del emperador inmortal. Este salón era muy redondo, pero aparte del gran señor del palacio y el tercer señor del palacio, solo había algo de té inmortal de sabor suave. Estaba muy lejos de la bienvenida que recibió el Tereal Inmortal Pond. Aunque los dos fueron bastante educados, Imo sintió una pizca de incomodidad. Canceló la idea de decirles que había traído su pequeño mundo. Había decidido ver a Nie Xuan primero. Señores del palacio, escuché que también hay un segundo señor del palacio del dios de hielo, ¿cómo es que no la veo? Preguntó Imo. El gran señor del palacio frunció el ceño, pero esta acción se desvaneció de inmediato. Ella sonrió y dijo. La hermana marcial Tan Yao todavía está en cultivo solitario. ¿Por qué vino el amigo inmortal y al palacio del dios de hielo? Escuché que dijiste que estabas aquí para entregar un mensaje al palacio del dios de hielo, ¿qué mensaje es? Oh, principalmente vine aquí para ver a Nie Xuan. ¿Está bien ahora?
Imo no quería decir nada antes de ver a Nie Xuanxuan. ¿Nie Xuanxuan? El gran señor del palacio repitió sorprendido. Nunca había esperado que Imo viniera de ver a Nie Xuanxuan. ¿El amigo inmortal Ye conoce Xuanxuan? Preguntó el tercer señor del palacio con sorpresa. Imo se levantó y saludó con los puños. Así es, Xuanxuan es mi amigo y venimos del mismo lugar. Vine a buscar aquí. Si ella está aquí, por favor llámala. Hermana marcial Rushu, quédate con el amigo inmortal y aquí, traeré a Xuanxuan. Inesperadamente, el gran señor del palacio no rechazó en absoluto y se levantó. Parecía que Xuanxuan tenía algún estatus aquí. De lo contrario, el gran señor del palacio no iría a llamarla personalmente. Imo se relajó y se sentó mientras saludaba con los puños al gran señor del palacio. Después de que el señor del palacio se fue, el tercer señor del palacio fue más hospitalario con Imo. A diferencia de cómo ella no quería hablar antes, siguió haciéndole a Imo todo tipo de preguntas. Pero pronto Imo descubrió que sus preguntas eran un poco extrañas. Ella no preguntó de dónde venía ni cómo conocía a Xuanxuan ni cómo sabía que Xuanxuan estaba aquí. Ella preguntó cómo Imo cruzó el río abisal Qinwei y qué vio en el camino. Preguntaría todos los detalles. 5 minutos después, Imo todavía no vio al gran señor del palacio traer a Xuanxuan. Él estaba confundido. El palacio del dios de hielo solo necesitó unos minutos para traer a alguien. 15 minutos después, Imo se levantó de repente. No importa lo hospitalario que fuera el tercer señor del palacio, no quería seguir esperando. En este momento, Imo escuchó la voz temblorosa y alegre de Nie Xuanxuan. ¿Es ese hermano Ie? Imo miró hacia arriba y vio a Nie Xuanxuan parado en la puerta con los ojos llorosos. El gran señor del palacio no estaba con ella. Llevaba un vestido verde tenue como la primera vez que tuvieron una cita. El tercer señor del palacio se levantó y dijo en voz baja. Amigo inmortal, Ie, por favor, habla con Xuanxuan, me iré por un momento. Shadow les parecía saber que no debería quedarse aquí y entró en el mundo de las páginas doradas. Hermano Ie, ¿es tu mascota inmortal? Nie Xuanxuan lo notó sin sombras. Imo dijo rápidamente. No hay necesidad de hacerle caso. Xuanxuan, solo han pasado 100 años y estás en la etapa primaria inmortal dorada. ¿Cómo te cultivaste tan rápido? Cuando Imo la llevó al reino inmortal, ella era solo una cultivadora de recolección de ki ordinaria. Hermano Ie, si no fuera por ti, Xuanxuan ya estaría muerto. No esperaba poder volver a verte en mi vida. Xuanxuan no pudo resistirse a oler. Imo se sintió un poco mal. No podía sentir lo que estaba mal, pero sentía que su reunión con ella no debería sentirse así. No sintió ninguna felicidad al verla de nuevo. Xuanxuan, dame tu muñeca. Imo subió y agarró su muñeca. Realmente quería saber si ella era la verdadera Nie Xuanxuan y si había algún tipo de restricciones sobre ella. Nie Xuanxuan había estado en el mundo de la página dorada durante todos estos años. Imo ya estaba acostumbrado a su ki. Después de ejecutar su esencia inmortal en el cuerpo de Nie Xuanxuan, inmediatamente supo que esta era la verdadera Nie Xuanxuan y que no tenía restricciones. Imo respiró tranquilo. Xuanxuan, ¿cuál era la situación en ese momento? Nie Xuanxuan miró a su alrededor con cuidado y de repente el sonido se transmitió a Imo. ¿Me llevarás más tarde? Sí, Xuanxuan, no siento que este lugar sea bueno. Realmente no me gusta este lugar. No quiero que te quedes aquí, así que quiero llevarte. Dijo Imo. Nie Xuanxuan respiró tranquilo. Después de que nos vayamos de aquí te lo diré. Todas estas cosas que sucedieron es difícil de decir en pocas palabras. Pero estoy feliz de verte de nuevo aquí. No, Xuanxuan, fuiste congelado por el gusano sin sombras para salvarme. Pensando en esto, Imo quería preguntar acerca de su gusano sin sombras pero fue empujado por Nie Xuanxuan. Hablemos en mi habitación, no me gusta aquí. Fin del capítulo 1950. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.